¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder tener una clase más del fruto del Espíritu. Ya estamos llegando al final, prácticamente esta es la penúltima clase y la semana que viene tendremos la última clase. La semana pasada estuvimos hablando de algunos aspectos que son muy importantes. Mencionamos acerca de que tienen que existir algunas condiciones para que pueda darse el fruto del Espíritu. Así como hemos mencionado que para que se pueda dar algunos frutos como el mango o tal vez como la sandía, la manzana, los melones, tienen que existir ciertas condiciones para que realmente esto pueda brotar. Mencionamos la semana pasada que pues en las condiciones en las que tenemos en el lugar donde vivimos, que es desértico, pues ni las manzanas ni los mangos podrían crecer. Se necesita humedad y por otro lado vemos que las condiciones en el lugar donde vivimos son propicias para que pueda producirse tanto la sandía como el melón. Así que mencionamos también la semana pasada que la primera condición que necesitamos para que el fruto del Espíritu pueda manifestarse a través de nuestra vida es que nos crucifiquemos a nosotros mismos. Y esto no quiere decir alguna autoflagelación o herirnos en nuestro cuerpo físicamente, sino está hablando de negarse a sus propios deseos, de que cada día nosotros nos neguemos a nuestros propios deseos pecaminosos, a nuestra naturaleza, a nuestra carne, que crucifiquemos nuestra carne junto con Cristo. Analizamos algunos textos en Romanos capítulo 6, donde hemos visto que hemos sido crucificados juntamente con Cristo y nos hemos identificado también con Él en su muerte y en su resurrección al haber sido bautizados por el Espíritu Santo y colocados en su cuerpo. Así que vamos a continuar hablando acerca de la segunda condición que es necesaria para que el fruto del Espíritu pueda brotar y pueda manifestarse a través de nuestra vida. Hoy estaremos hablando acerca de vivir y andar por el Espíritu. Pero antes de continuar, ¿qué te parece si oramos para que Dios nos guíe en esta clase? Te invito a que donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por el tiempo que podemos tener juntos a través de este medio. Gracias, Señor, porque tú también permites que la tecnología pueda utilizarse para que lleguemos a otras personas en diferentes lugares. Te pido, Señor, que tú ahora, a través de tu Espíritu Santo, nos ayudes a tener claridad y un buen entendimiento y a mí que pueda dar una buena explicación acerca del tema que estaremos tratando en esta clase el día de hoy. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de vivir y andar por el Espíritu. Nuestro texto base está también en Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 25, que dice de la siguiente manera: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora este es un versículo muy interesante porque de entrada ya nos están dando en la interpretación literal, si nosotros tenemos en cuenta todo lo que es su contexto gramático, ese sí es un condicionante, es una conjunción que condiciona el texto. O sea, dice, está relacionando el pasaje anterior, el versículo 24, hablando de que ya hemos crucificado nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos y sus pasiones. Entonces dice, sí, como una situación o como una conjunción que condiciona lo que sigue. Dice, si ya crucificaron, y no solamente crucificaron su carne, sino ahora viven por el Espíritu, entonces como consecuencia también andarán por el Espíritu. Entonces, el primer paso para que se den las condiciones y el fruto del Espíritu brote es crucificar nuestra carne o morir a nosotros mismos. Y la segunda condición es que vivamos por el Espíritu y andemos por el Espíritu. Así que vamos a continuar explicando este versículo y vamos a ver lo que dice o qué significa la palabra vivimos.
Esta palabra se deriva de una palabra griega que es la palabra sao, que significa vivir, estar vivo, quedar vivo o estar en una condición de vida. Ahora, esta palabra se utiliza en 5 diferentes aspectos dentro de todo lo que es el Nuevo Testamento. Se utiliza, por ejemplo, en relación a la vida sobrenatural de un hijo de Dios, también a la vida natural, también se relaciona con más precisión del vivir en el cuerpo o la conducta o manera de vivir, pero también se utiliza en un sentido figurado. Sin embargo, en el contexto que se está utilizando esta palabra en este pasaje, está relacionado al primer punto, a la vida sobrenatural de un hijo de Dios. Aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento. Lo explicaremos un poquito más adelante. Ahora, pero específicamente, esto puede estar relacionado a la vida sobrenatural de un hijo de Dios en este mundo o también en el mundo venidero, o sea, en la presencia de Dios en la eternidad. Pero como estamos hablando de que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia específica en Filipos, que estaba viviendo un momento también específico, entonces tenemos que entender que esto está relacionado a la vida en este mundo. Vamos a ver cómo también lo menciona el apóstol Pablo en otros pasajes. Esta misma palabra aparece y nos va a dar una amplitud para poderlo entender mejor. Les invito a que vayamos a Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 14. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, qué interesante este texto, porque aquí nos está explicando de alguna manera que nosotros, si hemos crucificado o hemos muerto con Cristo, el Señor ya prácticamente, y hemos mencionado de forma posicional, ya entonces nosotros no vivimos para el pecado. El juicio de Dios sobre el pecado ya cayó y ahora nosotros hemos sido libertados de esa esclavitud en el pecado y debemos de vivir como libres. Ahora, cuando vivimos entonces una vida como libres sin la esclavitud del pecado, entonces nuestros miembros, nuestro cuerpo físico ya no debe de presentarse para ser usado en la injusticia o la iniquidad, sino que ahora nuestros miembros tienen que presentarse como instrumentos de justicia. O sea, tienen que ser instrumentos que lleven a otros a poder entender el mensaje del Evangelio de Jesucristo y entonces puedan experimentar también un nuevo nacimiento y por lo tanto morir al pecado y una vida en el Espíritu. El apóstol Pablo también utiliza otro pasaje, pero ahora vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 13 y versículo 4, para hablar acerca de este tema. Dice de la siguiente manera el texto: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el Espíritu de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Ahora fíjate qué interesante es que aquí nos está hablando ahora el apóstol Pablo, que ahora nosotros podemos vivir por el Espíritu que está en nosotros y que provee el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese es el mismo poder que obra en nosotros. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero a veces nosotros cuando miramos desde nuestra propia perspectiva y nuestra carne, o desde nuestra naturaleza pecaminosa,
y no entendemos exactamente la obra de Cristo en nosotros y la obra que el Espíritu Santo puede hacer a través de nuestra vida, entonces comenzamos a dudar. Y no somos conscientes que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos hoy está en nosotros y obra en nosotros para tener una vida práctica, victoriosa frente al pecado. Esto es importantísimo como creyentes, si no constantemente estaremos volviendo hacia lo mismo, que ya el Señor pagó y ya nosotros no tenemos que estar regresando a lo mismo. Es como si nosotros hubiéramos sido un esclavo en la antigüedad y alguien viniera y nos comprara y nos llevara a su propiedad y nos dijera, ahora aquí tú eres libre. Pero entonces yo me siento mal en un momento determinado y mi mente o mis pensamientos me dicen, no, es que ¿cómo es posible que puedas ahora disfrutar de una libertad y que puedas hacer lo que tú quieras dentro de esta propiedad? Si tú naciste siendo esclavo, entonces yo me regreso a la otra propiedad y vengo y me presento delante del anterior dueño o patrón y le digo, vengo aquí porque aquí nací y de aquí pertenezco y entonces quiero seguir aquí o tengo la necesidad de seguir aquí. Eso quiere decir que yo no estoy creyendo al que me compró y me llevó y me dio la libertad. ¿Sabes? Es lo mismo que hacemos en relación al pecado. Nosotros hemos sido comprados. La justicia de Dios ha caído sobre la persona de Cristo para perdonar nuestros pecados y para hacernos a nosotros justos delante de Él, para darnos la libertad, pero no le creemos a Dios. Y constantemente volvemos otra vez a nuestra vida de esclavitud. Así que es importante que creamos. Si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu de una forma práctica. Tenemos no solamente ese nuevo nacimiento, tenemos también ahora el poder del Espíritu Santo de Dios que obra en nosotros para vencer el pecado. Vamos a avanzar y vamos a hablar que nuevamente Pablo recuerda a los Gálatas que además del juicio que Dios ha efectuado sobre la naturaleza pecaminosa, existe una capacitación divina por medio de la persona del Espíritu Santo. Él hace que el creyente viva a través de una regeneración. Ahora, no solamente su poder actúa para vencer al pecado, sino que Él también ya nos regeneró, o sea, nos hizo una nueva persona. Esto nos lo explica el Señor Jesucristo mismo cuando habla con Nicodemo en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Fíjate lo que dice ahí en los versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero pon atención aquí, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que si tú ya has experimentado un nuevo nacimiento, o sea, has venido delante del Señor Jesucristo, delante del Padre, y le has dicho, Dios, reconozco que soy pecador, que la vida que yo estaba llevando me llevaba a un destino de muerte, de perdición, y ahora yo estoy arrepentido de esa vida, y yo quiero ahora caminar de acuerdo a Cristo. Yo creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y vengo a Él creyendo que Él es el único que me puede dar la vida eterna, y le has aceptado como tu Salvador personal, has experimentado ya una regeneración, has sido un nuevo nacido, o has nacido de vuelta, de nuevo, pero ahora has nacido en el Espíritu. Ya no eres de la carne, dice él. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Pero lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, tú has nacido espiritualmente y tu vida ahora tiene que ser comandada, dirigida por el Espíritu. Ahí es donde tiene que ir tu prioridad. Por eso ya no tenemos que volver ni amar las cosas de este mundo, ni conformarnos a lo que es este mundo. Porque ya hemos experimentado una regeneración o un nuevo nacimiento. Continúa el texto y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos. Ahora esta palabra andemos es una palabra griega que significa
andar, caminar, conducirse o vivir, o también conformarse. También es presentada en el Nuevo Testamento en otros textos como andemos. Un texto que está muy cercano a lo que estamos estudiando ahora está en Gálatas capítulo 6 y versículo 16. Y Pablo cierra esta carta diciendo a los hermanos en Gálatas: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Y aquí nuevamente está hablando, y dice a los que anden conforme a esta regla. Y aquí la idea es aquellos que se conformen, que se conduzcan de acuerdo a esto. El otro texto está en Filipenses capítulo 3 y versículo 16. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí la palabra se traduce como sigamos, pero en realidad la idea es conducirse. O sea que nuestra forma de vivir, nuestra forma de andar, nuestra forma de conducirnos ahora tiene que ser de acuerdo al Espíritu. Ya no de acuerdo a la ley, no de acuerdo a nuestros deseos y pasiones, sino ahora de acuerdo al Espíritu de Dios. Eso es lo que tiene que manifestarse, nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de actuar, tiene que estar de acuerdo a lo que ahora experimentamos a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y termina diciendo acá, andemos también por el Espíritu. Aquí hay una verdad importante que quiero compartir contigo. La idea es que una vez que hemos sido regenerados, que hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a vencer al pecado, que hemos sido capacitados por el Espíritu Santo, entonces paso a paso nuestro andar cristiano debe conformarse a la dirección y capacitación del Espíritu. Qué interesante, ¿no? Repito, paso a paso nuestro andar cristiano debe conformarse a la dirección y capacitación del Espíritu. Un paso a la vez. Hay creyentes que a veces dicen, no, sabes, para mí esto es mucho. El Señor dijo que debemos llevar su yugo sobre nosotros, porque ligera es su carga. Ahora, no es pesado. El problema es que querramos hacerlo todo al mismo tiempo. Pero si vamos teniendo victoria tras victoria, entonces las cosas van a ser diferentes. Pero si vamos postergando, va a ser complicado también. Así que es importante que seamos diligentes en este punto y vayamos paso a paso, avanzando. ¿Sí? A veces no podemos correr 42 kilómetros una maratón si nos quedamos sentados mirando la televisión. Es importante que salgamos y empecemos a dar los primeros pasos. Aunque no corramos 42 kilómetros y empecemos con 100 metros, con 200 y así poco a poco vamos avanzando hasta que nuestro cuerpo tiene la capacidad de correr una maratón. Pero si nos quedamos sentados en el sillón, nunca lo podremos hacer. Así que el desafío hoy es que paso a paso vayas viviendo de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, entregando áreas de tu vida y dejando que Él controle todo, absolutamente todo en ti para vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Termino esta parte hablando acerca de lo que nos dice este versículo, pero te quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Gálatas, capítulo 5 y versículo 25 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Creo que es muy clarito, ¿no? Este texto. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Esa es la segunda condición para que entonces el fruto pueda ser manifestado a través de nuestra vida. Concluimos entonces de la siguiente manera. El entender que nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada con Cristo y entender que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, dándonos el poder necesario para vivir libremente, entonces debemos andar o conducirnos por medio del control del Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos lograrlo? Quiero llevarte por último a un pasaje que está en Efesios, en el capítulo 4, del versículo 17 al 32, para que podamos entonces entender de una forma un poco más clara y de una forma más práctica lo que es entregar nuestra vida al control del Espíritu Santo. Dice así el texto:
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, los que no son creyentes, los que realmente no han experimentado una nueva vida, una regeneración, pues su mente está hueca y vacía, porque no tienen el conocimiento de Dios ni del Evangelio. Entonces, por esta razón, nosotros no debemos vivir como ellos, porque nosotros ya hemos experimentado una regeneración y tenemos el conocimiento de que el Espíritu Santo obra con poder a través de nuestra vida y en nuestra vida. Dice entonces el versículo 18, el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí viene lo importante. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí la palabra despojaos es como quitarse la ropa. Es como, la idea es de una persona, un indigente, que está vestido con ropas sucias y apestosas. Y ha sido encontrado por su padre. Ayer alguien me envió un pequeño video de un hombre en Perú que, porque le hacían bullying en la escuela, él decidió huir de su casa y entonces se convirtió en un indigente. Y pasaron muchísimos años hasta que un día los padres lo habían buscado por todas partes y una reportera, haciendo un reportaje a indigentes, encontró a este hombre. Los llevaron a los padres hasta donde se encontraba, creo que estaba al otro lado del país, y ahí tuvieron un encuentro con él. Y lo que hicieron los padres, este hombre ya estaba afectado en su mente, y lo que hicieron los padres fue abrazarlo, besarlo, pero lo primero que hicieron también fue cortarle el cabello y fue cambiarle, quitarle toda esa ropa sucia y olorosa que tenía y le pusieron ropas nuevas. ¿Sabes? Eso es lo que la palabra también nos explica que hace el Padre con el Hijo pródigo, ¿no es así? Así también el Señor hace con nosotros. Pero ahora de forma práctica, nosotros debemos de despojarnos, sacarnos, quitarnos esas antiguas costumbres, esos hábitos pecaminosos que tenemos en nuestra vida. Pero dice, debemos de despojarnos del viejo hombre. Y el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí todo va a comenzar y va a ser más práctico si yo renuevo el espíritu en mi mente, si comienzo a creer las verdades de Dios. Pero si yo sigo creyendo las mentiras del diablo y las mentiras que me alejan de Dios, entonces nunca voy a poder avanzar. Tengo que renovar en el espíritu de vuestra mente, porque tenemos la mente de Cristo, pero necesitamos alimentarla. Dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es aquí en esta regeneración, Dios nos ha hecho un nuevo hombre, dice, en su justicia y en la santidad del Señor. Por lo cual, dice, desechando la mentira, hablar verdad. Aquí viene lo práctico. Vamos a desechar la mentira y hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa contristar? Significa invitar al pecado a cohabitar en nuestra vida junto con el Espíritu Santo. O sea, tener viviendo al Espíritu y al pecado en mi corazón juntos. Y eso provoca tristeza. Es como si tú tuvieras a alguien en tu casa
y le traes a vivir a su enemigo ahí, obviamente se va a entristecer. Y eso es lo que sucede con el Espíritu Santo, cuando invitamos pensamientos que no son correctos, pensamientos que van en contra de las verdades de Dios, y que invitamos prácticas en nuestra vida que no le agradan al Señor. Y versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la forma práctica en la que nosotros podemos comenzar a vivir en el Espíritu, despojándonos del viejo hombre, de nuestra carne, y viviendo por el Espíritu. Analiza estos versículos, medita en ellos y aplícalos a tu vida. Hemos llegado al final de nuestra clase, así que espero que haya sido de bendición a tu vida. Te invito a que donde estás me acompañes en oración. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que hemos compartido juntos en esta clase. Señor, sigue hablando de nosotros y ayúdanos a despojarnos de ese viejo hombre. Ayúdanos ahora a vivir, porque ya tenemos esa vida que hemos recibido de Cristo. Ya nuestra naturaleza pecaminosa ha sido vencida y ha sido perdonada por la justicia de Cristo. Tenemos ahora la capacidad por medio del Espíritu y el poder que resucitó a Cristo de los muertos en nosotros para vivir una vida que te agrade, para vivir una vida por el Espíritu. Señor, ayúdanos a creer estas verdades y a practicarlas día tras día, para que el fruto del Espíritu comience a manifestarse en nosotros y sea de bendición a la gente que está alrededor de nuestra vida. Padre, gracias por tus verdades, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de juntos meditar en ella y, Señor, tomar decisiones que nos lleven a vivir una vida que sea agradable a ti. Dejamos en tus manos, Señor, nuestra vida y ayúdanos, danos la fortaleza necesaria para vivir una vida por el Espíritu y andar conforme al Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Te agradecemos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.